Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Smart Health Center. Soy Carol Casas, nutrigenetista y fundadora de este nuevo proyecto diseñado para consentirte y cuidar tu salud. Estén muy al pendientes de nuestras próximas publicaciones y síganos en las redes sociales. En esta ocasión les comparto un tutorial sobre cómo funciona nuestro metabolismo desde los procesos fisiológicos y las diferentes rutas metabólicas. Quédense con nosotros. El cerebro está constituido por una masa de tejido nervioso y se ocupa de las funciones cognitivas, emotivas y del control de actividades vitales como los movimientos, el sueño, el hambre, etc. Los hemisferios encontramos el hemisferio derecho y el izquierdo. Estos controlan funciones absolutamente diferentes. Mientras el derecho manda sobre facultades como la capacidad creativa, artística y la orientación espacial, el izquierdo manda sobre el cálculo matemático, la comprensión verbal y la memoria. Ambos se complementan. La actividad del cerebro consiste en procesar miles de millones de impulsos eléctricos que viajan a través de las neuronas a una velocidad que alcanzan los 300 kilómetros por hora. En la anatomía neuronal nos vamos a la parte básica del cerebro. Las neuronas, estas son las células del sistema nervioso cuya función es la excitabilidad eléctrica, especializada en la recepción de estímulos y conducción del impulso nervioso entre células. Las neuronas se transmiten los mensajes entre sí utilizando impulsos eléctricos, las cuales llevan al cerebro información del exterior de tu cuerpo como todo lo que ves, sientes, hueles, etc. Esta recibe la información del cerebro al músculo y viceversa del músculo hacia el cerebro. Las prolongaciones, llamadas dendritas, son las puertas de entrada de información de las neuronas vecinas. La señal viaja a través del soma, es la puerta de salida de información. Después la señal sale del soma y viaja por el axón, el cual está cubierto de mielina y funciona como aislante para mantener la señal eléctrica dentro de la célula y realiza el movimiento con mayor rapidez hasta llegar a la sinapsis, ser transmitida a la siguiente célula nerviosa. Potencial de membrana. Se utiliza para llevar información de un tejido a otro. Es un proceso muy importante en la transmisión de impulsos nerviosos. Todas las células mantienen una diferencia de concentración de iones que encontramos entre el interior neuronal con carga negativa y el exterior con carga positiva. La diferencia de potencial eléctrico es de menos 70 a menos 90 milivoltios. La membrana es permeable positiva al ion potasio. La concentración es mayor en el interior de la célula. Cuando hay más potasio en el interior, el sodio se mantiene concentrado en el exterior y viceversa. Las cargas se mantienen en los diferentes momentos. En la etapa de reposo es cuando la membrana se mantiene inactiva y mantiene cargas negativas en el interior y es más positiva en el exterior, menos 70 a menos 60. En la hiperpolarización aumenta el potencial de membrana y puede volverse negativo. Este maneja cargas de menos 80 y menos 90 milivoltios. Y en la despolarización inhibe la habilidad de las células para generar potenciales de acción y maneja carga interior positiva de menos 50. El potencial de acción producido por el movimiento de iones que viaja a través de los canales que se mueven por la membrana y origina la despolarización, es decir, disminuye el potencial de membrana, generando propiedades eléctricas que suponen el proceso de todo o nada. Es decir, una vez alcanzando el estímulo umbral, la respuesta sigue siendo la misma, aunque se aumente la intensidad del estímulo. Transporte vesicular del axón. Transporta sustancias y estructuras dentro del axón. Es importante en las funciones neuronales. La función de las vesículas es almacenar, transportar o digerir productos y residuos celulares. Hay dos tipos de transporte, anterógrado y retrógrado. El anterógrado va desde la pericardia a la periferia. Este utiliza quinesina y transporta mitocondrias, vesículas y enzimas. Es un transporte rápido y lento. En el retrógrado viaja de periferia al pericardio y utiliza deína, transporta membranas vesiculares.
Sarcómero. El tejido muscular está formado por fibras resultantes de la asociación de varias células. La mínima unidad es el sarcómero, formado por dos tipos de proteínas, actina y miosina, con capacidad de contracción. Al microscopio se observa la alternancia de bandas claras llamadas bandas I y bandas oscuras denominadas bandas A. La contracción de los músculos se hace a través de la miosina y actina, componentes de los filamentos gruesos y delgados respectivamente. Estos facilitan el movimiento de las células constituyendo las miofibrillas que son responsables de la contracción de los músculos. Actina. Esta se encuentra en los filamentos delgados. Además de la actina que se encuentra en los filamentos delgados, existe otras dos que son tripomiosina, que es la que se ajusta en las hendiduras dentro del filamento delgado, y troponina, es la que tiene contacto con la actina y tropomiosina, que están dispuestas a una distancia de 40 nanómetros entre ellas sobre el filamento delgado. La miosina se encuentra en el filamento grueso y funciona como un motor a la proteína de todos los tipos de músculo. La titina es una de las proteínas más abundantes de los músculos de los vertebrados y esta evita que el sarcómero se rompa durante la contracción muscular, es decir, cuando se realiza el movimiento o estiramiento de los músculos. La contracción muscular ocurre cuando el músculo relajado, los miofilamentos de actina y miosina se superponen muy poco y cuando se realiza la contracción, los miofilamentos de miosina se desplazan sobre los de actina, suponiendo unos sobre otros, y esto provoca que el músculo se acorte y genere una tensión y movimiento. Un potencial de acción llega hasta la unión de la motoneurona. Esta estructura ahí se transmite un impulso desde el nervio hasta el músculo. La liberación del mensaje de acetilcolina que llega a la membrana de la fibra muscular hasta el sarcolema. La membrana plasmática de la fibra muscular genera un potencial de acción que se propaga a través de los túbulos T, lo cual produce la liberación de calcio almacenado en el retículo endoplasmático y así el calcio liberado estimula la contracción muscular. En términos generales, gracias a la energía en forma de ATP y a las fibrillas de actina, miosina y el calcio, son los encargados de realizar la contracción muscular al realizar ejercicio. Vamos a ver las vías metabólicas. Es una ruta metabólica que forma parte importante de la respiración de todas las células aeróbicas, cuyo alimentador es acetilcoenzima A, el cual es uno de los productos finales de la degradación de carbohidratos, aminoácidos y lípidos. Este sustrato se degrada en el ciclo quedando transformado en 2-CO2 con liberación de energía obtenida en los cofactores NAD y FAD, también en un guanín trifosfato. La glucólisis es una vía catabólica a través de la cual tanto las células eucariotas como las procariotas oxidan diferentes moléculas de glúcidos y obtenemos energía. El objetivo es formar ATP en condiciones no dependientes del oxígeno. Unos puntos importantes en la glucólisis es un proceso para la obtención de energía. Ocurre en el citosol, es independiente del oxígeno. La hexosa se compone de 3 carbonos, lleva una ganancia de 2 ATPs por molécula de hexosa, incluye reacciones reversibles e irreversibles. La oxidación completa continúa en la mitocondria donde tiene lugar el ciclo de Krebs. La glucólisis es el sustrato inicial, la glucosa de 6 carbonos, enzima hexoquinasa, el activador ATP, el producto activo es la glucosa 6-fosfato y el sustrato final son 2 moléculas de piruvato. Las etapas de la glucólisis: en la primera vemos que la glucosa es fosforilada y fragmentada dando lugar a 2 moléculas de gliceraldehído. 3 fosfatos en este proceso consumen 2 moléculas de ATP. En la segunda etapa, las moléculas de gliceraldehído 3 fosfatos son oxidadas por el NAD y convertidas en piruvato. De aquí se obtienen 4 moléculas de ATP. En la fase preoperatoria tenemos la primera reacción,
y es la glucosa se fosforila y rinde glucosa 6-fosfato, una molécula con mayor energía. La enzima responsable de la reacción, una quinasa, exoquinasa, consume una molécula de ATP y libera ADP. La misma exoquinasa fosforila otras exosas como fructosa, galactosa y manosa. Es irreversible, es decir, los productos G6-fosfato y ADP no liberan los reactivos glucosa y ATP. La fosforilación de la glucosa tiene ventajas para la célula. La glucosa 6-fosfato es más reactiva que la glucosa y a diferencia de esta no atraviesa la membrana celular porque no tiene transportador. De esta forma se evita la pérdida de un sustrato energético para la célula. La reacción 2, la glucosa 6-fosfato se isomeriza a fructosa 6-fosfato por acción de una isomerasa que facilita la isomerización de esta exosa en los dos sentidos, de fosfato 6-fosfato a glucosa 6-fosfato o de fosfato 6-fosfato a glucosa 6-fosfato. La reacción es reversible. En la reacción 3 consiste de la fosforilación de la F6-fosfato en el carbono 1 que rinde fructosa. En esta reacción catalizada por otra quinasa, la fosfofructoquinasa, se consume ATP. La enzima que trabaja es fosfofructoquinasa y esta reacción, al igual que la primera, es irreversible. Ambas constituyen pasos importantes porque son los puntos de control de la glucólisis. En esta reacción 4, la F1 y 6-fósforo se rompe en dos moléculas de carbono triosas. La enzima que trabaja es la aldolasa. Mediante una reacción reversible cataliza por una liasa. En la reacción 5, él sigue los pasos de la glucólisis. La otra triosa generada por isomerización produce una molécula de gliceraldehído 3-fosfato. La reacción es reversible y está catalizada por una isomerasa. Último paso de la fase con gasto de energía en la que consumieron 2 ATP. Así, en el cuarto paso se genera una molécula de gliceraldehído 3-fosfato y en el quinto paso se genera la segunda molécula de este. De aquí en adelante las reacciones ocurrirán 2 veces debido a que se generan 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato por exosa. Hasta el momento solo se han consumido 2 ATP, sin embargo en la segunda etapa el gliceraldehído 3-fosfato se transforma en una molécula de alta energía a partir de la cual se obtendrá el beneficio final de las 4 moléculas de ATP. Aquí entramos a la fase de beneficios. La reacción 6 consiste en la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato e incorporación de un fosfato a la molécula, de manera que se genera un compuesto con mayor energía. En este paso, que en realidad implica 2 reacciones, actúa como deshidrogenasa que utiliza NAD y se genera NAD más un hidrógeno. Se verá al finalizar la descripción de la vía cómo y por qué es necesario reoxidar este cofactor. La enzima que funciona es fosfogliceraldehído deshidrogenasa. Este es el último. Donde una reacción energéticamente es favorable, que es la reacción 6, es seguida por una reacción muy favorable energéticamente, reacción 7, que induce a que ocurra la primera. En este paso, el grupo fosfato del 1,3-bifosfato glicerato se transfiere a una molécula de ADP por una quinasa, generando así la primera molécula de ATP de la vía. Esta manera de obtener ATP en la que no participa la cadena respiratoria se denomina fosforilación a nivel sustrato. La enzima fosfoglicerato quinasa, como la glucosa se transforma en 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, se sintetizan en total de 2 ATP en este caso. La reacción 8 y 9 consideramos aquí a 2 reacciones sucesivas, de las cuales una, la isomerización del 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato, no aparece representada. La enzima es fosfoglicerato mutasa. La otra corresponde a la transformación de 2-fosfoglicerato en fosfoenolpiruvato por acción de la enolasa. Y en la reacción 10, en la última reacción irreversible, se desfosforila y se obtiene piruvato y ATP. La transferencia del grupo fosfato del PEP al ADP la cataliza una quinasa, piruvato quinasa.
es la segunda fosforilación a nivel de sustrato, se fosforila el ADP a ATP independientemente de la cadena respiratoria. Ciclo de Krebs. Piruvato proviene en el citosol. Respiración celular, conjunto de etapas que terminan la oxidación del piruvato hasta CO2 y agua generando poder reductor para la síntesis de ATP. Se forma NAD más un hidrógeno. El producto final es acetilcoenzima A. Es la ruta final de la oxidación de la glucosa y de los combustibles metabólicos. Su función es oxidar el grupo acetilo de la acetilcoenzima A CO2, al mismo tiempo que reducen las coenzimas NAD y FAD. En cada vuelta del ciclo entra un grupo acetilo, 2 átomos de carbono oxidado y salen 2 CO2. Se reduce 3 moléculas de NAD y 1 de FAD. Se forma una molécula de GTP. El mecanismo del ciclo de Krebs es la condensación del acetilcoenzima A con el ácido oxalacético para formar el ácido cítrico. En este proceso se recupera la coenzima A, SH. Transformación del ácido cítrico en su isómero, el ácido isocítrico. Descarboxilación oxidativa del ácido isocítrico que se transforma en cetoglutaridato con la formación de CO2 y NAD más un hidrógeno. La descarboxilación oxidativa del ácido cetoglutarato formándose CO2, NAD más hidrógeno y un guanintrifosfato se transforma en ácido succínico. La oxidación del ácido succínico a ácido fumárico. Esta oxidación se realiza por la formación de un doble enlace. Los electrones son transferidos al FAD que pasa al FAD hidrógeno 2. Adición el agua, el doble enlace formándose el ácido málico. Oxidación por el NAD, el alcohol del ácido málico que se transforma en el ácido oxalacetílico completándose el ciclo. En el balance, por cada molécula de glucosa se obtiene 4 CO2 más 2 guanintrifosfato, 6 NAD y 2 FAD. El GTP es el guanintrifosfato, se obtiene por fosforilización a nivel sustrato. En la respiración celular se obtienen 36 ATPs. La oxidación de lípidos, glucosa y aminoácidos se convierte en acetilcoenzima A. Los grupos acetilos se incorporan al ciclo de Krebs, se oxidan a CO2 y la energía liberada se conserva en forma de ATP y en las coenzimas reducidas NAD y FAD. Los electrones transportados por el NAD y FAD pasan a la cadena respiratoria, donde fluyen hacia el oxígeno para formar H2O y promueven la formación de ATP en el proceso de fosforilación oxidativa. Y después de todas estas vías metabólicas, hay micronutrientes para todas estas. Es importante el consumo de nutrientes para el funcionamiento del proceso, tales como la glucosa, que es el principal nutriente del cerebro, las grasas, donde obtenemos el omega 3 y 6 para el funcionamiento de los impulsos nerviosos y formación celular, las proteínas como los derivados de pollo, carne, huevo, pescado, salmón, entre otros, para la correcta formación de tejidos en el organismo, y en el caso de los deportistas, así como cualquier otra persona, el calcio, potasio, magnesio y sodio son de vital importancia. Ayudan en los sistemas de contracción muscular, evitando calambres y mejorando los estímulos de contracción. Todos los nutrientes son esenciales para el correcto funcionamiento de nuestro organismo y cada uno tiene una función en nosotros. Gracias por su atención, espero que les haya gustado, nos vemos muy pronto. Chao.